Hermanos nuestros en Cristo Jesús, si tienes alguna duda con respecto al diezmo, si te han enseñado o crees que es obligatorio, si te han enseñado o crees que no entrarás al reino de los cielos por no diezmar, o que irás al infierno por no diezmar, o te han dicho que perderás tu salvación por no diezmar. Surgen muchas interrogantes a causa del diezmo. Y surge otra pregunta. ¿Debemos nosotros, los creyentes del nuevo pacto, diezmar? Y si no lo hacemos, ¿estamos robando a Dios o estamos bajo maldición? Importante, ¿no? Así es. Es importante, pero hoy mismo, hermano, nuestro Dios y Padre nos va a hablar a través de su poderosa palabra, para que salgamos de toda duda respecto al diezmo y a todas las provisiones que nuestro Dios pone en nuestras manos. Porque esa provisión, hermano, un día vamos a rendir cuenta de esas cosas. Porque acuérdense que está escrito que el Señor colocará a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y a cada uno le pedirá y cada uno le dará cuenta respecto a lo que el Señor puso en nuestras manos, a las provisiones que nuestro Señor Dios y Padre puso en nuestras manos, de las cuales también hoy mismo vamos a escuchar los mandamientos, estatutos y ordenanzas que Él nos manda y lo que debemos hacer conforme a todas las provisiones que Él pone en nuestras manos. Pero también, hermano, vamos a comenzar escuchando a engañadores y a falsos profetas de este tiempo. ¿Qué es lo que opinan ellos respecto a este tema? A este tema muy importante del cual debemos aprender para que no seamos engañados. Y escucharemos la palabra del Dios eterno. Hermanos, es importante que no seamos engañados. Marcado para destrucción. ¿Qué significa esto? Oiga lo que significa. Que cuando usted le da a Dios el diezmo de lo que Él le da a usted, usted le está poniendo a Dios un arma para que destruya todo lo que quiera destruirlo a usted. Usted le está diciendo al Señor, mira mi fidelidad aquí. Mira mi fidelidad aquí. Usted le está poniendo al Señor su sello de lealtad con relación al dinero que Él te permite hacer, que Él te permite producir, que Él te permite ganar. No, ese dinero es mío, soy yo que lo hago, no. Dice, por ejemplo, mi diezmo es mío, no es del pastor. Obviamente no es del pastor. Yo hago lo que yo quiera con mi diezmo. No, eso no es así. La Biblia dice que el diezmo tiene que venir al altar. El pastor puede tener el derecho de decirte, hermano, me di cuenta que tú ganas $20,000 al mes y das 100 pesos al mes. ¿Dónde está el diezmo? No, ese dinero es mío. No, el diezmo no. El diezmo no es tuyo, el diezmo no es para que tú hagas lo que tú quieras. El diezmo, dice la Escritura, tráelo al alfolí, tráelo al altar. Ahora, si tú te lo quieres coger y robártelo y hacer lo que tú quieras, bueno, haz lo que tú quieras, pero recuerda, nunca fue tuyo, nunca lo será, y Dios algún día te lo reclamará. Claro que el diezmo será por amor, pero la gente tiene que entender lo que es suyo y lo que no es suyo. Te dé la gana, a mí no me des nada. Paga tu diezmo en otro lado si quieres, pero paga tu diezmo. Da tu diezmo. Donde tú comes la palabra, donde tú comes, ahí da tu diezmo. Tú congregas en una iglesia, tú eres miembro de la iglesia, ahí da tu diezmo. Si te dan, quizás sea de cualquier iglesia, de lo que sea, ahí tienes que dar tu diezmo. Ahí tienes que darlo. Y el pastor dice, no, yo no congrego, yo congrego con ustedes. Ah, tú congregas con nosotros, entonces manda tu diezmo. Porque tú estás congregando con nosotros, tú. Así como tú, que te duele que te digan esto. Porque lo que están hablando mal son los que les duele. Esos que hablan que no, que eso está mal, es porque tú no das. Ladrón. Tú no das tu diezmo, eres ladrón. Digas lo que digas, yo no lo digo. La Biblia, Malaquías capítulo 3 dice, ¿robará el hombre a Dios? Sí, tú. Porque hay varios diezmos, ¿sí o no? Cuando te dan un guirnaldo, también tenés que diezmar de guirnaldo. Cuando te dan un dinero extra, ahí hay una ganancia. ¿De qué se debe diezmar? De todo lo que es ganancia. De tu mensualidad, de tu sueldo, de llámele como se llame. Y cuando te dan una plata extra, también de eso se saca el 10%. El que le roba a Dios. ¿Por qué? Porque le roba algo que le pertenece a Dios. Y por eso viene la maldición. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Tanto le crees a Él que le das tu vida representada en tu dinero. Dinero significa vida, vida rendida, vida entregada. Si me sobra algo le doy para el Señor y ahí te voy a honrar y obedecer. Eso ya no es honra. Es un marido que dice, me voy a acostar con unas cuantas locas por ahí. Si me queda algo de energía, pon unas velas que algo va a pasar. ¿Se entendió la metáfora? Entonces cuando uno le da las primicias a Dios, es un paso de fe. Estamos diciendo, Dios, quiero darte a ti primero. Tú eres lo primero en todas las cosas de mi vida. Por eso la pregunta que se hace con mucha frecuencia, yo lo digo siempre, es, ¿tengo que diezmar de todo? Primero saco los gastos, diezmo de lo que me queda. No diezmen nada. Porque eso es lo mismo que decir, ¿qué es lo mínimo que puedo dar para que no me meta en problemas con Dios? ¿Con cuántas de mis cosas me puedo quedar sin que Dios me castigue? Quédate con todo, ratón, quédate con todo. No a ustedes, sino al ratón que está pensando eso. Ahí hay dos preguntas. Una, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar?
Porque el diezmo es de Dios. Porque es obligatorio. Porque es de obediencia. Porque no le pertenece a la ley. Porque no le pertenece a la gracia. Porque le pertenece a Dios. Yo no diezmo porque soy legalista. Yo diezmo porque entendí que de todo lo que recibo de Él, tengo que darle a Él lo que a Él le pertenece. Eso es. Yo diezmo porque me conviene. Pastora, diezma por conveniencia, aunque no lo quiera ver, sí. Cuando yo diezmo, 1, abro las ventanas de los cielos. Estoy abriendo provisión. 2, cuando yo diezmo, se me reprende al devorador de las finanzas. Hay espíritus que no vamos a poder pelear nosotros con ellos, que son nuestros actos. El diezmo me sirve para la abundancia. El diezmo me sirve para la prosperidad. Y puedo obedecer en todo, que si no diezmo, yo no soy obediente. ¿Por qué? Porque el diezmo es de Él. Esto va a sonar fuerte, pero dice Malaquías, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Y a ti el Espíritu Santo no te ha enseñado a diezmar. ¿De qué espíritu me hablas? Si el Espíritu me convence de toda verdad. Y el diezmo es una verdad de Dios. Entonces, si yo no diezmo, yo no puedo tener relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me hubiese convencido de que es una verdad de Él. No, porque a mí Dios, y wow, y a mí Dios. No, perdóname, yo soy muy radical. A ti Dios no te habla. Porque ¿no te ha dicho ladrón todavía? ¿No te ha dicho ladrón todavía? ¿No te ha dicho ladrón todavía? ¿No te ha enseñado a diezmar todavía Dios? De hecho, yo creo que cuando le dijeron a Adán y a Eva, no toques el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que le estaban diciendo, ese es el mío, ese es mi diezmo, eso que está ahí es mío. De todas las plantas, ese es mi diezmo, porque Dios dice el diezmo de 16 todo. y 17, ahí está. Y Él dijo, no lo toques. Entonces lo que hicieron fue tocar su diezmo. La primera causa de muerte en la Biblia fue una ofrenda por tocar lo que era de Dios. O sea, lo que es de Dios, es de Dios. No podemos tocárselo, hermano. Diezme por amor. Ahora, la ofrenda son otros 20 pesos. La ofrenda son otros 20 pesos. La ofrenda son otros 20 pesos. Pero Dios dijo, el diezmo es mío. Traed los diezmos al alfolí, a mi casa. No es tuyo, no te pertenece. Sí, pero si los que administran el dinero lo administran mal, ese no es problema tuyo. 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 No, ese dinero es mío, soy yo que lo hago. No. No, ese dinero es mío. No, el diezmo no. Surge una pregunta aquí, hermanos. ¿Realmente estás robando a Dios? ¿O es que el pastor se siente robado? ¿O el pastor está robando? Vamos a escuchar a Malaquías capítulo 3 versos del 8 al 11 que nos dice nuestro Dios y Padre en su poderosa palabra. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Qué poderosa palabra. De manera, hermanos, algo que dice nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Toda la nación me habéis robado. Toda la nación. La pregunta es, ¿usted era de esa nación? ¿Usted como gentiles y nosotros como gentiles pertenecíamos a esa nación? No pertenecíamos. No. Si leemos todo Malaquías, vamos a entender claramente que esta exhortación la dijo nuestro Dios y Padre directamente a Israel, a su pueblo, en el cual nosotros en ese tiempo no teníamos nada que ver con Israel. Acá les presentamos dos maquetas. Y les voy a decir algo, hermanos. No se preocupen por las maquetas. Escuchen lo que nosotros les estamos enseñando. Supongamos que este es el segundo templo de nuestro Dios. Y aquí el lugar santísimo, el cual tenía un velo, el cual nadie podría entrar, solamente el sacerdote. Solamente él. Y para poder entrar acá, tenía que ofrecer sacrificios por el pueblo y sacrificios por él mismo también. Pero ¿por qué Dios exhortó al pueblo de Israel, indicándonos en el último libro del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, como lo es Malaquías, antes de Mateo, antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo era que estaba el pueblo en ese tiempo y por qué nuestro Dios y Padre lo exhortó? Porque esta exhortación es directamente hacia Israel. Nosotros como gentiles no teníamos nada que ver con Israel. ¿O era que usted como gentil llevaba los diezmos aquí para que el regaño sea para usted? No, el regaño, como lo dice, ustedes, toda la nación de Israel. Ustedes en ese tiempo, nosotros los gentiles no teníamos nada que ver con Israel.
ni mucho menos con los diezmos que se llevaban aquí al templo, al segundo templo. Vean y sepan y entiendan, y vean esta maqueta para que vayan entendiendo todas las cosas que le vamos a enseñar conforme a lo que nuestro Dios y Padre pone en nuestras bocas. Esta es una exhortación en Malaquías, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, indicándonos cómo estaba el pueblo de Israel y qué era lo que hacía. Porque resulta y pasa que nuestro Dios y Padre dio ordenanzas indicando cómo eran los animales que habían de sacrificarse. Y todos debemos de saber que el holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y nuestro Padre exigía que los animales, exigía y enseñaba y ordenaba y daba estatutos que los animales debían de estar en perfectas condiciones. No debían tener rayas, no debían de ser tuertos, no debían de ser ciegos, no debían de tener un pie quebrado, una pata quebrada. O enfermos. Pero ustedes saben por qué los exhortó nuestro Dios y Padre y por qué toda esta exhortación con respecto al diezmo y demás. Porque nuestro Dios y Padre estaba exhortando aquí, mi amor, a los sacerdotes y al pueblo de Israel. Así es, especialmente a los sacerdotes, porque se habían alejado del camino de nuestro Señor y porque habían hecho tropezar a muchos. Correcto. Habían hecho tropezar al pueblo. ¿Y cómo eran, hermanos? ¿Por qué los exhortó? ¿Saben lo que hacía Israel en ese tiempo? Tomaban los animales ciegos y eso eran los que le llevaban a los sacerdotes para que los sacrificaran. Así es, teniendo en su rebaño ganado macho, en perfecto estado. Correcto. ¿Cómo es que si Dios te dijo que mira, me vas a sacrificar de los machos, los perfectos en perfectas condiciones? Y ¿sabe qué hacía Israel? Y no nos estamos jactando con Israel y ya le vamos a hablar de eso. Estamos hablando de lo que estaba pasando y por qué fue exhortado en Malaquías, por qué el profeta Malaquías le habló allí directamente a Israel respecto a lo que el Señor puso en su boca que le hablara, y por eso nos dejó estas cosas, para que no seamos engañados. Porque los engañadores de este tiempo utilizan el versículo que les conviene, que que acaban de hablar, para decirle a los hermanos que está robando a Dios y que no entrarás al reino de los cielos y que está bajo maldición por no dar los diezmos. Por eso es importante que sepamos qué es lo que estamos leyendo y cuál es el contexto de todo. Así es. Porque aquí es una exhortación a la nación de Israel. Y nosotros no teníamos nada que ver con Israel en ese tiempo. Pero ahora sí. Así es. Ahora sí. Porque ¿qué hacía Israel? ¿Qué hacía la nación de Israel? Nuestro Dios le dio por mandamiento que tomara los machos en perfectas condiciones. ¿Y qué hacía Israel? ¿Sabe lo que decían Israel en ese tiempo? Y por eso fue que nuestro Padre los exhortó. ¿Sabe qué decían? Pero pensaban que nuestro Dios y Padre no los estaba escuchando. Decían, qué fastidio estar llevando estos diezmos, qué fastidio estar haciendo todo, llevando el pan, qué fastidio estar llevando estos animales, los animales en perfectas condiciones, los machos, qué fastidio. Así decían. Eso está escrito en la palabra de Malaquías. Por eso los invitamos a que lo lean completo, para que no sean engañados. Porque es una exhortación tanto a los sacerdotes como al pueblo de Israel. ¿Sabe qué hacían, hermanos? Llevaban los animales imperfectos. Llevaban los animales enfermos para ofrecer sacrificio a Jehová. Cojos, ciegos. Correcto. Llevaban lo robado. A Jehová de los ejércitos le llevaban lo robado. Teniendo ellos en sus potreros, en su... Exacto. Animales en buenas condiciones. Sí. En perfectas condiciones. Es decir, no le voy a llevar lo perfecto para que no le hagan sacrificio a Jehová como Él lo mandó. Le voy a llevar este que está enfermo, este que está flaco, este que está ciego, este que no está en perfectas condiciones, este que se ve medio raro, se lo voy a llevar. Esos son los que vamos a sacrificar. ¿Se robaron algo? Vamos a llevarlo para el templo. Lo robado. Por eso es que cuando viene nuestro Señor, esto es esto es lo que se nos anuncia en Malaquías antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es el último libro, porque nos está anunciando cómo estaba el pueblo de Israel. Por eso es que nuestro Señor Jesús entró al templo y derribó todas esas mesas, porque mira, era mercadería dentro del templo de nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Y como les mostramos en las maquetas, hermanos, y sepa y entienda esto: usted no era parte, y nosotros como gentiles, del segundo templo, en ninguna manera. No éramos parte. Así es. No éramos. Esta exhortación es para Israel. Una exhortación porque Israel llevaba al templo panes inmundos. Hacían acepción de personas. Sí. Hermano, ¿sabes? Se robaban los diezmos. Correcto. Se robaban los diezmos. También el que era rico, a ese sí lo pasaban, lo atendían. Venga para que lleve los diezmos, para que haga todas las ofrendas que tenga que hacer. Pero al que era pobre, lo apartaban, lo rechazaban. Eso es acepción de personas.
En gran manera, hermanos, se nos enseña en Malaquías que esta exhortación era para Israel. Así es. Pero los falsos profetas de hoy en día lo toman para justificarse, para engañar y para manipular de que el que no diezme está robando a Dios. O bajo maldición. Correcto. O no entrar al reino de los cielos. O irá al infierno. Hermanos, el diezmo no es obligatorio. Ya le vamos a ir enseñando qué es lo que tenemos que hacer conforme a las provisiones que nuestro Dios y Padre ponga en nuestras manos. Así es. Pero miren claramente qué nos dice Malaquías conforme a estas cosas, que nos va diciendo qué era lo que hacía, porque el Señor exhortó a Israel. Así es. Y luego de que el Señor exhorta al pueblo de Israel, y específicamente a los sacerdotes, como lo dijimos en un principio, luego profetiza de la venida de su mensajero, Correcto. el que va a abrir el camino de nuestro Señor, y luego habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Así es. que nuestro Señor iba a limpiar a los hijos de Leví, que los iba a refinar como a oro y como a plata, y que a partir de ese nuevo pacto, a partir de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, los hijos de Leví iban a traer ofrenda, pero en justicia. Qué poderosa palabra. Qué poderosa palabra. Así es. El Señor nos está enseñando aquí en Malaquías, en lo que los falsos profetas toman para justificarse ellos mismos y para manipular. Nos está enseñando que, mira, así está el pueblo. Este mismo pueblo que les di mandamientos Sí. y no los cumplieron. Les di profetas y los mataron. Miren, les di templo porque me pidieron templo. Mira, les di templo y no cumplieron con mis mandamientos. Les di rey, tampoco. Ahora voy a mandar a mi hijo. Pero lo van a matar también. Sé que lo van a matar. Así es. Pero será para salvación, para todo aquel que cree en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para perdón a nuestros pecados. De manera, hermano, y pongo este ejemplo, mi amor. ¿Por qué los sacerdotes también estaban incluidos en esta exhortación? Porque, por ejemplo, yo soy sacerdote, un ejemplo. Y el pueblo me tiene que traer a mí los animales. No va a haber el mismo sacerdote que el animal que le están trayendo es imperfecto. Así es. No va a haber el mismo sacerdote que el animal está flaco, que el animal es imperfecto, que el animal está ciego, que el animal está enfermo. No va a haber eso él. No se va a dar cuenta él de todas las cosas que están. Por eso es que él era partícipe de eso. Y nuestro Dios y Padre que está en los cielos le dio esta exhortación por Malaquías al pueblo de Israel. Porque permítame decirle algo, hermanos. A nosotros en el Antiguo Testamento y en esta profecía de Malaquías y en todo lo que es el Antiguo Pacto se nos nombra una sola vez. Una sola vez se nombra la palabra los gentiles. Los gentiles ni se nombraba en el Antiguo Testamento, ni se nombraba, porque nosotros no teníamos nada que ver con el templo, ni en absoluto. O dígame qué grupo de gentiles de nosotros llevaba diezmo aquí al templo. ¿Quién? ¿Dónde? Pues nosotros no teníamos nada que ver con los judíos, en ninguna manera, en ninguna. Y qué exhortación tan poderosa, porque también lo tomamos nosotros como ejemplo de lo que no se debe hacer, de que si Dios mandó unos mandamientos, estatutos y ordenanzas, debemos cumplirlo, porque a Él no lo engaña nadie. El Señor estaba hablándole hasta lo que ellos mismos pensaban en sus corazones. ¿Qué decían? ¡Qué fastidio! Usted sabe que dijo nuestro Dios y Padre les dijo: les voy a mandar sus animales que me sacrifican con su estiércol y se los voy a tirar, se los voy a echar en cara. Sí. ¿Sabe lo que nuestro Dios? Sí. Lo robado se lo llevaban a Dios. Lo robado se lo llevaban a nuestro Dios. Lo robado lo llevaban aquí al templo, al segundo templo. Y así, por eso es que Malaquías es el último libro. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, incluso anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo también. Así es. Es el último libro, porque nos está diciendo el tiempo y cómo nuestro Dios nos está diciendo por qué los exhortó en Malaquías y cómo era que estaban viviendo en Israel, y por eso manda a su hijo. Por eso mandó a su hijo. Pero nosotros, hermanos, no teníamos nada que ver con Así este es. segundo templo. Ahorita usted sí tiene que ver. Ahorita usted sí tiene que ver. Y nosotros también. Pero con el templo que ahora somos cada uno de los que creemos en Cristo Jesús, Señor Así nuestro. es. Te pedí animales sanos y perfectos, en perfectas condiciones. ¿Qué hiciste? Me mandaste a los enfermos, a los cojos. Mira, lo robado fue lo que me llevaste al templo. ¿Creías que nuestro Dios y Padre no se iba a dar cuenta de estas cosas? Eso es ejemplo para nosotros, para que si vivimos un evangelio verdaderamente, el Señor sabe quiénes son los que viven en un verdadero evangelio verdaderamente. Y los que creen engañar se engañan a ustedes mismos, porque aquí está un ejemplo de lo que no se debe hacer. Por eso hay que tener mucho temor de Dios a todas las cosas y conforme a su voluntad y a sus mandamientos y a sus ordenanzas. Porque, hermanos,
llevaban panes inmundos, hacían acepción de personas, llevaban lo robado. Todas estas cosas las llevaban al templo de nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Por eso fue que nuestro Dios exhortó a Israel, que también robaban los diezmos, que no llevaban el diezmo completo, a su templo. No lo hacían, pero todas esas cosas son para Israel. Ahora en el nuevo pacto a nosotros los gentiles se nos nombra 94 veces. ¿Por qué? Porque ahora sí somos parte de Israel. Ahora sí. ¿Y qué hacen los falsos profetas engañadores en este tiempo? Si hay algo ideal o bueno, dicen así: esto es para nosotros los gentiles. Sí. Y si hay algo malo, ese es para Israel. Porque ellos miran cómo están. Pero no le enseñan al pueblo que Israel tiene parte, endurecimiento en parte, como lo dice la Escritura. Y que ellos y nosotros ahora somos un solo pueblo y una sola nación. Sí. Pero en el Antiguo Testamento nosotros no teníamos nada que ver con esta exhortación en Malaquías. Nada en absoluto. Nada, no tenemos que ver, pero la tenemos que tomar como ejemplo. Así es. Como ejemplo. Por eso es que quedan nulos, más de 200 mandamientos quedan nulos después que el segundo templo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después que nuestro Señor. Por eso es importante también ver la segunda maqueta. Y como les dije, no presten atención a la maqueta en cómo está. Presten atención a las cosas que nosotros les estamos diciendo. Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo anuncia un nuevo pacto. Y aquí quedaron nulos más de 200 mandamientos que se hacían en el segundo templo, que ahora no se pueden hacer. Porque no hay templo físico hecho por manos humanas. Sino que el templo somos nosotros. Pero vamos a ver dónde dice, hermanos, que nosotros e Israel somos una sola nación y un solo pueblo. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, en los versos entre el 12 y el 16. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Padre? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué poderoso. Así es. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué poderoso, ¿no? Amén. Qué poderosa palabra. Que no les quede duda entonces que Israel, nosotros somos un solo pueblo. Esto no quiere decir, hermanos, todo aquel de Israel que se arrepienta y crea en Cristo será arrebatado, porque esa es la promesa. Es allí nuestra esperanza. Pero en Israel hay una promesa, que serán sellados 144,000 de Israel con el sello de Dios. Ese es lo único que podemos decir. Hay algo diferente. Lo que pasa es que hay una promesa desde Abraham hacia el pueblo de Israel. Así es. Pero ya Israel y nosotros somos un solo pueblo. El que se haya de sellar 144,000 y que los gentiles conjuntamente con el pueblo que se arrepienta de Israel y cree en Cristo, todo aquel que se arrepienta y cree en Cristo será arrebatado conjuntamente con nosotros. Porque somos un solo pueblo, como lo dice la Escritura. Somos una sola nación. De tal manera, hermanos, que usted hoy debe aprender los mandamientos, estatutos y ordenanzas que el Señor manda conforme a las provisiones que nuestro Dios y Padre coloca y pone en nuestras manos. Así es. Que no sea obligatorio diezmar no quiere decir que los creyentes del nuevo pacto no tengamos una responsabilidad. Creemos que tenemos una responsabilidad aún mayor. Correcto. Bien, porque Aún los mayor. diezmos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Señor le dio ordenanzas al pueblo de que debía ser obligatorio, debían darle a los sacerdotes, a los levitas, Correcto. el 10% del fruto de la tierra, del ganado. Era obligatorio, era algo que tenía que cumplirse. Y si no se cumplía, estabas bajo maldición. Correcto. Pero ahora, en el nuevo pacto, en las nuevas ordenanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo, la responsabilidad es mayor, hermanos. Es mayor. Y es otra. Es otra. Porque
si Israel llevaba el diezmo aquí al templo, y en el Nuevo Testamento tenemos nuevas ordenanzas y mandamientos con respecto al, vamos a decirlo así, con respecto al dinero o a la provisión. Bien, vamos a escuchar hoy qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es y cuál es el verdadero templo, hermanos? Somos cada uno de nosotros. Entonces, si Israel llevaba el templo, el diezmo al segundo templo, al templo, y sin embargo no cumplía con lo que el Señor mandaba, porque así es la exhortación en Malaquías, por eso es que los exhorta. Hoy, hermanos, ¿a qué templo tú llevas el diezmo? Por eso queda nulo allí, Sí. porque ya el templo eres tú. Y como el templo eres tú, a nosotros se nos manda mandamientos, ordenanzas con respecto al dinero o a las provisiones que el Señor coloque en nuestras manos, y por eso es importante escucharlas. Así es. Vamos a leer la palabra de nuestro Padre en Hebreos capítulo 8, versos del 12 al 13, que nos dice: Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Correcto. ¿Cómo nos confirma, verdad? Así es. ¿Cómo es que el viejo pacto? Mire, hermanos, el nuevo pacto dio por viejo al antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento. Un pacto que se hizo con Israel. Fue con Israel, no con los gentiles. Hoy, todos, hermanos, todos, por el don de Dios que nos da un don de fe, creemos en la gracia, y por medio de la gracia somos salvos. Y la misma gracia nos lleva a hacer obras. Así es. Y aún haciendo esas obras, somos deudores. Obras que están también escritas en la ley. Así es. Qué poderoso que en el Antiguo Testamento se hable solamente de Israel, y que en el Nuevo Testamento se hable de Israel y los gentiles, y que los falsos profetas quieran introducir a los gentiles en leyes y mandamientos y exhortaciones que ahora no se pueden cumplir porque no hay un templo físico. Así es. Y que eran exhortaciones, es todo lo contrario. Hacen todo lo contrario. En vez de poner, vamos a decirlo así, este es el Nuevo Testamento, Israel y los gentiles, y el Antiguo, Israel nada más. Los falsos profetas hacen todo lo contrario. Ponen a Israel aquí para lo malo, para que todo lo malo le pase a ellos y lo bueno para nosotros, y aquí ponen a los gentiles y a Israel, sabiendo que aquí los gentiles no teníamos nada que ver en el Antiguo Pacto con respecto a las cosas y a las exhortaciones que el Señor hace. Pero ¿qué pasa? Que si las tomamos como ejemplo de lo que no se debe hacer. Así es. Porque ya quedó Israel en lo que pasó en el Antiguo Pacto, quedó como ejemplo a nosotros de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Porque ahí están las exhortaciones que nuestro Dios dio hacia Israel, para que Israel se enderezara en sus caminos, volviera hacia Él. ¿Qué fue lo que se le hizo a Israel? Y como ejemplo tenemos muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el mismo Hebreos capítulo 9, versos del 1 al 3. Vamos a leerlo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Correcto. Amén. Amén. Entonces, lugar santo, aquí. Lugar santísimo, aquí adentro. Una gran diferencia. Este lugar santísimo ya no está aquí. Ya no está aquí. El lugar santísimo está en el cielo. Y tenemos entrada al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por medio de Él, hermanos. Porque, mi hermanos, permítame decirles algo. El lugar santo ya se convierte en cada uno de nosotros, en el templo de Dios, que es el templo. Porque el malo, el anticristo, va a hacer una edificación allá en Israel y va a tratar de engañar a muchos con, en vez de ser el 2, de hacer el tercer templo, donde va aquí en este mismo templo que él mismo va a hacer, va a blasfemar contra Dios, va a engañar a muchos, va a otro proclamarse Dios. Eso es lo que hará el anticristo. Pero ya usted sabe que este segundo templo fue destruido. ¿Para qué? Para que venga nosotros somos ese templo de Dios ahora. Para que nadie diga, fue por culpa de este, fue por culpa del otro, sino que cada quien, la salvación es individual. Cada quien debe sujetarse a Dios para que no tenga ningún tipo de excusas. Porque nada de las cosas que el Señor mandó aquí las cumplieron. Pero vino nuestro Señor y Salvador
a morir por nosotros, por nuestros pecados, para que se cumplan todas las cosas que se habían de cumplirse. ¿Por qué y cómo sabemos estas cosas? Vamos a ir al mismo Hebreos, capítulo 6, versos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, Correcto. hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué poderoso. Precursor, fue el que nos abrió el camino, Correcto. fue el pionero, el primero y el postrero, como Así dice es. la Escritura, el autor de la vida. De aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si nadie podía entrar aquí, porque el que quisiera abrir este velo y ver hacia adentro, moría instantáneamente, porque no podría entrar al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza. Pero nuestro Señor Jesucristo sí entró. Y entró, hermanos, no fue que entró antes, no era que el Señor llegó mientras caminaba aquí en tierra en carne propia y Él quiso entrar así, no, sino después de su muerte. Después de su muerte. Porque claramente nos lo dice en la Escritura. Vamos a ir a Marcos, al capítulo 15, versos del 37 al 39. Entonces, aquí lo dice, lo acabamos de escuchar. Él entró aquí. Él entró, hermanos. Y ya vamos a escuchar por qué entró. Y qué significado tiene el velo. Vamos a escucharlo. Marcos 15, del 37 al 39. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Amén. Después que nuestro Señor y Salvador entró al templo, expiró. Mi hermanos, este velo se rompió en dos partes. El velo donde no podíamos entrar. Nuestro Señor murió por nosotros y fue digno de entrar al lugar santísimo. Nuestro precursor, como lo dice en la Escritura que lo acabamos de leer, el primero, y el velo se rasgó en dos. Es decir, aquí ya no hay pacto. Hermanos, aquí ya no hay pacto. Ya es un viejo pacto esto que pasaba aquí. Y desde el instante, como lo dice la Escritura, después que Él expiró, fue que se rasgó el velo. Después que Él expiró. ¿Y qué significado tenemos aquí, hermano? ¿Quién rasgó este velo? La muerte de Cristo. Él es el primero. Él fue el que entró aquí y dijo: mira, ya este pacto no va. Yo voy a traer el nuevo pacto. Yo soy el nuevo pacto. Escuchen mis mandamientos, escuchen mis ordenanzas. Estas son las cosas que van a hacer de aquí en adelante. Ya esto quedó nulo, ya esto es lo nuevo. ¿Cuántas cosas nos enseña aquí el velo? De las cosas que pasan y han pasado conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, entendamos claramente. Una vez que nuestro Señor Jesucristo expiró, se rasgó el velo, ya el templo ya queda nulo. Ya no hay lugar santísimo allí. Porque no fue que destruyeron el lugar santísimo en el año 70 después de Cristo. No fue que lo destruyeron. Destruyeron la edificación. Pero ya eso, una vez que lo destruyeron, ya eso estaba nulo. Ya no había lugar santísimo allí cuando lo destruyeron. Entonces lo destruyeron los hombres. No. ¿Quién dijo que después de 70 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 70 años después, destruyen el templo? Y ahí destruyen el lugar santísimo y destruyen todo. No. Ya no había lugar santísimo allí. Ya no había. Porque si no se podía entrar aquí al lugar santísimo y estaba con un velo, una vez que nuestro Señor expira, muere, entra, el velo se rasga en dos y dice: ya este pacto está roto, ya esto está roto, ya esto queda nulo. Desde ese instante ya no había templo de Dios. Desde el instante que nuestro Señor Jesucristo expiró y el velo se rasgó, ya no había templo de Dios. Así pudiera haber estado edificado todavía 70 años de edificación, pero ya eso estaba nulo. Ya no había lugar santísimo, ya no había arca de la alianza, ya no había nada de eso. Hermanos, ¿por qué? Por la muerte de nuestro Señor y Salvador. Y ahí es donde queda nulo el diezmo y más de 200 mandamientos que no se pueden cumplir, que se hacían en el segundo templo. Ya queda nulo eso. Ya hoy lo que queda es lo que vamos a escuchar a continuación respecto a las cosas que nos manda hacer nuestro Señor y Salvador mediante su palabra. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versos del 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿A través de qué? Del velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Qué poderoso, ¿no? Así es. Ya nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo. Amén. Y por medio de ese velo que se rasgó, ya tenemos para entrar al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que aquí, hermano, nos dice claramente, Él fue quien atravesó ese velo. Él fue quien lo hizo. Y lo hizo después que murió por nuestros pecados. Él lo hizo y dejó como ejemplo estas cosas para que no seamos engañados, para que no nos vengan a decir que somos parte de eso mismo. Inmediatamente después que nuestro Señor Jesucristo expiró, el velo se rasgó y ahí quedaron nulos más de 200 mandamientos, incluyendo, hermanos, el diezmo, el cual se llevaba al templo de Dios. Y hoy el templo de Dios es la esposa que Dios me dio, este hombre que hizo nuevo también, y todos los que creemos en Cristo. Cada uno es lo que era antes este templo, que era hecho por manos humanas. Ahora el templo es hecho por mano de Dios. Este lo hizo manos humanas, y las manos humanas no supieron hacer las cosas que nuestro Señor le mandó. Pero este templo lo hizo Dios. Este templo lo hizo Dios. Hay una gran diferencia entre las cosas que el hombre hace a que las cosas que Dios hace. Este es el templo de Dios. Este es el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Todos ustedes y nosotros somos el templo de Dios si creemos realmente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí quedó nulo ello. Por medio de Él llegamos al lugar santísimo. Y he aquí, hermanos, se nos llama santos en las Escrituras, porque ya el lugar santo es el templo de Dios. Por eso seamos santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Perfeccionémonos cada día, caminemos en santificación, caminemos con la verdad, porque bueno es nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y esto es tan importante para la iglesia, porque esta revelación me la dio el Señor en mi tercera experiencia y me dice: hija, quiero que veas a este hombre y voy a permitir que tú hables con él. Y aquel hombre que en ese momento el Señor me permitió acercarme a él, aquel hombre decía: perdóname, Señor, perdóname, mi Señor. Cuando yo miré, vi a este hombre como la llama le descubre, como están gusanos en su cuerpo, y gritaba: ay, Señor, perdóname, Señor. Y yo le dije: ¿por qué está en este lugar? Y él aún no me contestaba. Y le dije: ¿por qué estás en este lugar? Y aquel hombre me dijo: yo estoy aquí porque le robé a Dios en la tierra. Yo le dije: ¿cómo es posible que un hombre le robe a Dios? No hay hombre que le pueda robar a Dios. Yo le robé a Dios en la tierra. Fui líder dentro de la iglesia por 20 años mientras tuve vida ahí en la tierra. Pero yo le robé a Dios en mis diezmos, en mis ofrendas. Le robé a Dios. No diezmaba, no ofrendaba, porque yo creía que cuando lo hacía estaba manteniendo a los pastores, y por eso estoy en este lugar. Pero dile en la tierra a la humanidad que por favor no le robe a Dios como yo lo hice. Cuando yo miraba y escuchaba a aquel hombre que estaba siendo atormentado en aquel dolor, yo lloré. Y mientras yo lloré, el Señor me dijo: hija, te he mostrado esto porque dentro de mi pueblo hoy hay muchos que me están robando. Y ve y dile a mi pueblo que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y escuchaba a aquel hombre que estaba siendo atormentado en aquel dolor. Yo lloré. Y mientras yo lloré, el Señor me dijo: hija, te he mostrado esto porque dentro de mi pueblo hoy hay muchos que me están robando. Y ve y dile a mi pueblo que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Hay mucha gente, alabado sea Dios, hay mucha gente que hoy en día está diciendo: no, si tú no diezmas no hay problema, si tú no ofrendas no hay problema. Hoy yo quiero decirte que no podemos robarle a Dios, no podemos robarle a Dios. Este hombre y mucha gente en esa celda se encontraba por robarle a Dios. Si hasta hoy tú le estás robando a Dios, debes de prometerle a Dios que no le vas a robar más. ¿Saben qué dice Dios, hermanos? Nuestro Dios dice esto. ¿Quieres escuchar a Dios? Mira lo que dice. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Dice Dios así: ¿dónde está mi honra si yo soy el Padre? Yo soy el Padre. ¿Dónde está mi honra? Así es. Yo soy el Señor. ¿Dónde está mi temor? El que debemos temer nosotros a Él. Él se lo pregunta. Él se dice: ¿dónde está mi honra, siervos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el temor a mí? Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y Padre en Mateo capítulo 6, versos del 2 al 4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Esto sí es un mandamiento. Así es. Esto es una ordenanza. Esto es lo que se nos manda conforme a las provisiones que el Señor pone en nuestras manos. Así es. Que cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de los hombres. No hagas como los demás, que les gusta ser vistos por el mundo entero conforme a las cosas que dan. Más bien, nuestro Padre nos manda que lo que demos con la derecha es tan en secreto que ni la izquierda no lo vea. Así es. Porque así como nuestro Padre nos manda a ayunar en secreto, a orar en secreto y a dar en secreto, es porque Él ve lo secreto y Él nos recompensa a nosotros en público. Ese es nuestro Padre. No te dice que lo hagas en público para recompensarte en secreto. Es todo lo contrario. Vamos a seguir leyendo ordenanzas, mandamientos y estatutos de nuestro Dios y Padre conforme a las bendiciones que Él pone en nuestras manos. Vamos a Lucas 14, versos 13 y 14 que nos dice el Padre en su palabra. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Mira qué poderoso. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Amén. Nuestra recompensa no está aquí. Así es. Te será recompensado en la resurrección de los Así justos. es. Hermanos, aquí también nos enseña el Padre, mi amor, que cuando hagamos banquetes, no invitemos ni a nuestros hermanos, ni a nuestra parentela, Así es. ni a nuestros amigos, ni a nuestros vecinos ricos. No quiere decir que no vayas a invitar a un vecino pobre. Solamente que cuando hagas banquete, invites a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los enfermos. Eso te está mandando para que seas recompensado por Dios. Esa es la verdadera recompensa. Porque los falsos profetas te enseñan que todo tu diezmo, mira, te quitan diezmo, ofrendas, semillas, que selles profecías con dinero. Pactos. Correcto. Que te venden libros, te venden aceites ungidos supuestamente ellos, te venden ropa, te venden comida. Lo que hace es lo que está escrito. Harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas. Correcto. Eso es lo que se está cumpliendo hoy. Pero para los tales la condenación no se tarda. Así es. Eso es lo que está escrito. Correcto. Y hoy se cumple. Sí. Hoy se cumple. Pero resulta y pasa que los nuevos mandamientos y ordenanzas, esto no quiere decir, hermano, y se lo voy a decir así. Si usted quiere apartar un 20% de sus ganancias, o un 30, un 40, como lo manda la Escritura, como debemos dar. No quiere decir, hermanos, que nosotros no llevemos una ofrenda a la iglesia. Porque, por ejemplo, si se lleva a la iglesia, por ejemplo, este mes, un porcentaje de esa provisión, ya debe esa persona pensar y decir, mi Padre me está mandando que también lo haga con los cojos, Así es. con los enfermos, con los ciegos, con los pobres, con los necesitados. Entonces, ahora ya di a la iglesia, pero ahora debo dar también a los demás. Paro la iglesia por un momento y sigo haciendo lo que el Señor también me mandó a hacer. Así es. Vamos a leer 2 Corintios 9, del 5 al 11. Cómo el apóstol Pablo le enseña a la iglesia primitiva a cómo deben hacerse las ofrendas, porque en el nuevo pacto se nos habla de ofrendas. Correcto. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. Correcto. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Correcto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Amén. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Qué poderoso. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Amén. Que produce acción de gracias a Dios. Que demos conforme a vuestro corazón. Así es. Que ya no es que vamos a apartar el 10%. No, hermanos.
sino que hagamos las cosas que se nos han sido dadas que hagamos, conforme a las obras que el Señor hace en nosotros para que demos. Mira, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, hermano, nos lleva a hacer las obras. Nos lleva a hacer esa obra, mira, lo correcto ante los ojos de nuestro Padre que está en los cielos. Así es. Lo agradable ante nuestro Padre que está en los cielos. Porque como lo acabamos de leer también, mi amor, no invites a tus hermanos, a tus parientes, a tus amigos o a tu vecino. No vaya a ser que te devuelvan lo mismo, es decir, vamos a invitar al vecino, vamos a invitar a mis amigos, vamos a invitar a mis hermanos o a mi parentela a este banquete, y dice el Escritor, no vaya a ser que te inviten también a un banquete igual. Que seas recompensado. Correcto, y te paguen lo que tú hiciste. Así es. Si ellos te pagan, no vas a ser recompensado por nuestro Dios. No. Busca a aquellas personas que no te vayan a devolver lo que tú le estás dando. Así es. Dales a aquellos que necesiten realmente, que no te devuelvan lo que tú le estás haciendo por ellos. Eso es lo que está mandando Dios, porque si tú das a ellos que no te van a devolver, Dios te dará a ti. Esa es la verdadera bendición. Eso es caminar en fidelidad. Correcto. En el Señor. Correcto. Eso es agradar al Señor. Y los falsos profetas enseñan todo lo contrario. Así es. Tráigamelo a mí, tráigamelo para acá. Ofrenden, diezmen, den semillas, cómprenme mis libros, cómprenme mis aceites, compren mis ropas, compren mi comida, traigan el dinero aquí para que sean bendecidos. Y es todo lo contrario. Hay que dárselo a los pobres, para que los pobres no te devuelvan, para que los cojos, los mancos, los ciegos, los enfermos no te devuelvan, y nuestro Dios y Padre te bendiga realmente y te dé tu recompensa. Esa recompensa, hermanos, está en los cielos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Correcto. Amén. No amemos de palabra ni de lengua. Ni de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Haciendo con hechos, no con la lengua. Eso es lo que manda Dios. Que no hagamos las cosas con la boca, ni con la lengua, sino haciéndolas con hechos y en verdad. Eso le agrada al Señor. Así es. Son son ordenanzas que el Señor manda. Vamos a seguir leyendo, hermanos, en Hechos capítulo 20, verso 35. ¿Qué nos dice el Padre en su palabra? En todo os hemos enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Qué poderoso, ¿no? Así es. Qué poderoso. Vamos a ir a Marcos capítulo 14, verso 7. ¿Qué nos dice? A ordenanzas, mandamientos, estatutos, a las provisiones que nuestro Dios y Padre ponga en nuestras manos. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Qué poderoso. A mí no siempre me vas a tener, pero a los pobres siempre lo vas a tener. Por eso es que te dicen, no le des a tu vecino, no hagas banquete y invites a tu vecino rico. Perdón. Pero si tienes un vecino pobre, si sabes que alguien tiene hambre, que tiene sed, que está desnudo, que no tiene techo, que está en la cárcel, que no tiene para comprar medicamentos, esos son los que hay que ayudar. Así es. Y ayudar en secreto, para que tu Padre que ve lo secreto te recompense en público. Amén. Te dé una recompensa. Vamos a ir, mi amor, por favor, a Proverbios. Tienes ahí capítulo 19, verso 17. ¿Qué nos dice? A Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. Amén. Y uno lee esta escritura, mi amor, y te pones a ver a esos falsos engañadores y profetas, y es todo lo contrario. Así es. Aquí nuestro Dios y Padre manda dar al pobre, al que necesita. Pero los falsos profetas traigan todo para acá. Vengan a la iglesia que les vamos a hacer un show, les vamos a profetizar supuestamente ellos. Tráiganme sus ofrendas, sus diezmos, e incluso si hay 2 predicadores, son 2 ofrendas, no una sola. Si esa noche se van a predicar 2 predicadores, son 2 ofrendas. A diferencia de lo que Jehová está mandando a hacer. Darle a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los desnudos, a los sin techo, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que necesiten, a nuestros hermanos. He allí la verdadera bendición. Sí, y como le hemos hablado, hermano, no es que
no llevemos una ofrenda a la iglesia en algún momento, sino que cumplamos todas estas cosas. Así es. Pero siempre cumpliendo, porque sabemos que no es obligatorio, que no irás al infierno si no diezmas, que si sabes ya claramente conforme a estas escrituras que si no diezmas, porque mira, hay personas, mi amor, que dejan de comer para diezmar. Sí. Olvidándose que nuestro hermano David tuvo hambre y comió de los panes que no le era debido comer. No le era lícito, así es. Correcto, que eran los panes de la proposición. No debía comerlos, pero tuvo hambre y comió. Así que si usted tiene hambre y tiene el diezmo en su bolsillo, coma. Si usted va a la iglesia, camino a la iglesia, y ve a alguien desnudo, enfermo, o con una necesidad, o necesita comprar unos medicamentos, déle el diezmo. Déle lo que esté en su corazón. Déle lo que usted deje de engañarse y decir que si no diezma, si no das ese diezmo al pastor o a esa iglesia, está robando a Dios. Ya sabes que eso quedó nulo. Ya sabes que hoy lo tienes que hacer conforme a las escrituras, a los nuevos mandamientos que el Señor está mandando en el Nuevo Testamento, donde tú, gentil, y nosotros como gentiles somos parte de ellos. Esos son los nuevos mandamientos que nuestro Dios y Padre nos mandó conforme a las provisiones. Donde hay más responsabilidad, donde no hay un límite de un 10%. Correcto. Donde debes dar como propongas en tu corazón. Así es. Es decir, el Señor exige algo más, exige esa pureza de corazón. Así es. El Señor dice en su palabra que ama al dador alegre. Correcto. Al contrario de cuando te imponen algo, tienes que dar 10. Así es. Porque esto es la ley, porque si no robas a Dios, porque si no estás maldito. Porque no entrarás al reino de los cielos, porque vas a ir al infierno. Ahí hay una alegría en dar, no la hay, hermano. No la hay. Ese principio está por todas partes en la Biblia. Tú honras a Dios que te da todas las cosas dándole lo primero. Y más adelante en la ley, el 10%. Lo más importante, con lo primero que recibes, el primer día de la semana. O sea, ese es un principio de adoración, pero nos dice, Dios ama al dador alegre. Y en otras palabras, añade un punto importante y es, el diezmo es más que la ley. El diezmo es el fruto de un corazón que está agradecido con Dios, que lo reconoce como la fuente de todo y que lo honra con lo primero que entra en tu cuenta. Por lo tanto, yo digo, si la ley era una exigencia, ¿cómo no ir más allá de la ley el día de hoy nosotros para honrar a Dios y sostener su obra en la tierra? Sabiendo la recompensa de diezmar, sabiendo la bendición de diezmar y sabiendo cuál es el propósito del diezmo, sabiendo que es a través del diezmo y de las ofrendas que el evangelio continúa, que la palabra sigue avanzando y que el Señor puede seguir ampliando en esta tierra su reino. Yo estoy mirando a los millonarios, a los próximos millonarios de esta ciudad. Ay, 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 ay. Y hay un principado de pobreza que hay que reprender. There's a principality of poverty to be rebuked. Porque sabe la mentalidad de los hispanos. See the mindset of Hispanics. Yo no doy. I don't give. Critican el diezmo, la ofrenda. Criticize tithing and offering. Pero es la única manera de ser próspero cuando tú diezmas y ofrendas a Dios. But it's the only way to be prosperous when you No me tithe and give to God. no me escucharon. Y empezamos a enseñarle al pueblo a ofrendar y diezmar. Vamos a escuchar, hermanos, las profecías que se han de cumplir sobre nosotros respecto a las provisiones que nuestro Dios pone en nuestra mano y qué debemos hacer con ellas. Porque un día se cumplirá esta escritura que está y que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a Mateo 25, versos del 31 al 46, que nos dice nuestro Dios y Padre, que se cumplirá a todos, tanto a los que no creen como a los que creen, tanto para los injustos como para los justos. Así es. Vamos a leerlo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué poderoso.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén. Qué poderoso, ¿no? Así es. Como el Señor nos va a llamar a todos. Vengan. Justos e injustos, vengan todos frente a mí. A la derecha colocará las ovejas. A la izquierda colocará a los cabritos. A la derecha los justos y a la izquierda los injustos. Y a cada uno les dirá las cosas que hicieron y que no hicieron. Así es. ¿Cómo es que le dice a los justos: tuve hambre y me diste de comer? Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve sin techo y me cubriste. Así es. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y estuve enfermo y me visitaste, me ayudaste. Lo hiciste. ¿Cuándo, Señor, yo hice eso contigo? Se lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mis hermanos más pequeños. Se lo hiciste a uno que necesitaba, que tenía hambre, que tenía sed, que estaba desnudo, que estaba sin techo. Hermanos, ese día viene. Así es. ¿Y cuántos no dirán, al de los de la izquierda dirán: Señor, ¿cuándo yo no hice eso? ¿Cuándo yo no te hice eso? Como no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, los cuales viste que tenían sed, los cuales viste que tenían hambre, los cuales viste que estaban desnudos, los cuales viste que no tenían techo, los cuales viste que estaban en la cárcel, los cuales viste que tenían toda clase de cosas y no los ayudaste, cerraste tu corazón en contra de ellos, también me lo hiciste a mí. Apartaos de mí y echaos al fuego eterno. Así es. Por eso es que la obra es aquí. Por eso es que la obra y ayudar al que necesita es aquí. Para que tengamos recompensa en el cielo. Hay hermanos más pequeños de Cristo que no tienen techo, que pasan hambre, que no tienen ropa, que andan en desnudez, que están enfermos, que están en la cárcel, que necesitan, ¿ves? Necesitan, y que buenos les sería ayudarlos. Así es. Porque al hacerlo con ellos, también se lo están haciendo con Cristo. Es como que se lo hicieras a Cristo directamente. Exacto. Y esta profecía se ha de cumplir. Tengamos mucho temor de todas las provisiones que el Señor pone en nuestras manos, de hacer lo que Él le agrada y de dejar de enriquecer a estos falsos profetas y que se hacen llamar pastores y pastoras. Lo único que hacen es sacar provecho de usted y de muchos. Hacen mercadería, como lo dice la Escritura, de usted y de muchos. Le venden todo a usted y le sacan todo el dinero para que usted no haga. ¿Sabe por qué le sacan todas estas cosas y todo este dinero? Para que no haga lo que Dios le está mandando a hacer. Así es. Y esto es lo que Dios está mandando a hacer. Que le des al pobre, que ayudes al que necesite. Eso es lo que Dios mandó a hacer. No que seas esclavo, porque lo que quieren es esclavizarte con el diezmo. Así es. No es que seas esclavo, ya tú no eres esclavo de nada. Tú perteneces al reino de nuestro Dios y Padre, y nuestro Padre está mandando todas estas cosas. Así es. Tengamos mucho temor, porque no es una obligación llevar al diezmo. Hagamos lo que Cristo nos mandó a hacer. Y si tenemos que llevar alguna ofrenda a la iglesia para pagar alguna cosa, lo se hace. Pero sin olvidarse de los mandamientos, ordenanzas y estatutos que debemos cumplir en este tiempo. Así es. En este tiempo. Porque muchos dicen: mira cómo esta iglesia prospera y crece. Aquí está Dios. ¿Quién dijo que porque una iglesia crezca y sea la más grande y tenga miles de personas está Dios ahí? En ninguna manera. Haga todas estas cosas para que vea cómo Dios lo va a bendecir. Hágalo con amor, como el Señor lo manda a hacer. Así es. Vea los ejemplos que hay. Qué rico de estos que se le quemaron las casas. Pensó en que esas personas
Muchos hermanos no tienen casa, como esos hermanos de México. Como esos hermanos de México, que los sacaron de sus tierras, de su casa, de todo. No tienen nada. A esos sí no los ven, a esos sí no los ayudan. Incluyéndonos nosotros mismos, mi amor. Nosotros mismos somos parte de esos hermanos. Esa es la verdad. Pero el punto es que debe hacerlo conforme a las Escrituras. Así es. A lo que el Señor está mandando a hacer. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Qué poderoso. Así es, como el apóstol Pablo escribió todas estas cosas, pero no quiso que se hiciera con él así, para no poner tropiezo al Evangelio. Así es. Para no gloriarse y para presentar el Evangelio gratuitamente. Primero, que no se dejen arrastrar por los engaños y las artimañas de los falsos profetas de este tiempo. Claro. Y lo segundo es que aprendamos todos a cumplir los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a partir de que Él traspasó el velo. Correcto. Y que no se engañe una persona en decir, como yo estoy llevando mis diezmos a la iglesia, ya yo estoy cumpliendo con Dios. Así es. Porque yo recuerdo, mi amor, que una vez pensé así. Cuando nosotros nos movieron a hacer estas cosas de bendición para muchos y para nosotros. Así es. Nosotros pensamos que en algún momento que toda esa fuerza para apartarnos y para hacer todas las cosas que hoy estamos haciendo era de que íbamos a ayudar económicamente a una iglesia. Es decir, hay que construir una iglesia. Tome, aquí está el dinero. Nosotros pensábamos que ese era nuestro propósito. Eso fue lo que nosotros pensamos. Pensamos que, mira, se necesitan unas cornetas para una iglesia o 100 sillas. Aquí está el dinero. Estoy ayudando a Dios con eso. Y nosotros estábamos equivocados. Así es. Eso no es ayudar a Dios. Eso no es ayudar a Dios. De eso no es lo que se nos está hablando. De hacer más rico a Guillermo Maldonado, a Cas Luna, a Yesenia Ten, a Juan Carlos Sarrigan. Eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Nuestro Dios nos mandó a hacer todas estas cosas que escuchamos hoy. Así es. Y que todas van en conjunto. El que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. El que lleve verdad, que viva de eso. Eso lo mandó nuestro Dios. Y voy a decir algo muy importante, amor. Y bueno es para todo aquel que enseñe y predique el Evangelio estar en mayor conectado con Dios. Siempre en presencia de Dios. Siempre caminando en la verdad. Porque si así se manda es porque es lo mejor. Así es. Y nosotros les podemos decir que es lo mejor, se lo estamos diciendo nosotros. Es lo mejor estar mayormente en presencia, caminando con Dios, caminando en esa verdad. Es lo mejor. Y que aquel hermano que no tenga el tiempo suficiente, darle lo que el Señor nos pone en nosotros, dárselos a ellos también. Pero esto no quiere decir, hermanos, que toda la provisión que tengamos que dar, tenemos que llevársela al pastor o a la mujer que se llama pastora o para la iglesia. No, hermano. Cumplamos todo lo que nos está mandando el Señor. Así es. Para que nosotros seamos obedientes, conforme a las ordenanzas y estatutos que el Señor nos está mandando a hacer. Porque el hermano lo único que quiere es que usted, lo que tenga en el bolsillo, lo compre en libros, aceites, selle profecías, en semillas, ofrendas y diezmos. Eso es lo que quiere, que usted haga todo eso, olvidándose de lo que nuestro Señor Jesucristo le mandó a hacer. Así es. Vamos a leer la Gálatas capítulo 6, versos del 9 al 11, que nos dice, como ejemplo, y lo guardamos como con tanto amor que se nos habla en las Escrituras. Vamos a guardarlo. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Correcto. Mirad cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. Qué poderoso, ¿verdad? Sí. Y más a los hermanos de Así nuestra propia fe. Así es. Más. Así que, hermanos, esta es una palabra muy poderosa. Hagamos las cosas con amor. Seamos obedientes. No seamos esclavos de un diezmo, porque ya les explicamos todas estas cosas. Así es. Sino que las provisiones que nuestro Dios y Padre ponga en nuestras manos, hagamos todas las ordenanzas y estatutos y mandamientos que Él nos manda hacer. Y bueno es para nosotros que la hagamos. Así es. Y la hagamos con amor.
conforme abunde en nuestro corazón, así demos. Así es. Como el Señor ponga en cada uno de nosotros. Porque realmente, hermanos, tenemos un Dios celoso, el cual está viendo cada una de las cosas que estamos haciendo. No enfocándonos en una sola cosa y descuidando otras, sino estar en todas las cosas que el Señor nos mandó a hacer. Y en dejar de enriquecer a hombres y mujeres que sacan provecho de muchos en el mundo entero, así como esos grandes hombres que se hacen llamar ellos así, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, que dicen: miren, todo es para acá, tráigame mi diezmo, tráigame mis cosas, vengan. Todo eso es una distracción para que usted no haga las cosas que el Señor le mandó a hacer. Así es. De manera, hermanos, seamos sobrios, seamos temerosos a Dios y hagamos las cosas que el Señor nos mandó a hacer en todas estas escrituras que han escuchado hoy. El Dios de Israel, Dios nuestro, al cual servimos, los bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.